¿Cómo les va? Bienvenidos a 30 Minutos. Bueno, por estas horas la ciudad de Santa Fe está viviendo momentos muy difíciles. El día de ayer tuvimos una marcha en Santa Fe muy multitudinaria después del asesinato de un comerciante, de Julio Cabal, con la gente en la calle. Digamos que muchas veces la gente en la calle termina marcando un quiebre en algunas cuestiones. Seguramente el reclamo de ayer, más allá de justicia por Julio, es basta. Es un reclamo de cansancio y es un reclamo que además parte de la clase media. Yo creo que hay que analizarlo también desde ese punto de vista. Julio probablemente y lamentablemente, si hubiese sido un pibe en bici en Santa Rosa de Lima o en cualquier otro barrio de la periferia de la ciudad de Santa Fe, no hubiese generado lo que se generó el día de ayer. De todas formas, si hay que mirarle el lado positivo a todo esto, es que la gente se movilizó, que la gente dijo basta, que la gente fue a golpear las puertas del Ministerio de Seguridad pidiendo que aparezca el ministro. Ministro que no apareció. Pero como dato, digo, el quiebre se produce muchas veces cuando la gente sale a la calle. Hoy vamos a hablar de qué está pasando en la provincia de Santa Fe, vamos a hablar de seguridad, vamos a hablar de lo que se viene también. ¿Qué va a hacer el gobernador electo Omar Perotti respecto a esta materia? Seguridad, ¿dónde va a poner el eje? ¿Dónde va a poner el foco? Que arranca con la vara alta por lo que fue la campaña y obviamente el flagelo ya de la inseguridad en Santa Fe, pero además por todo lo que está pasando. Y vamos a hablar de la policía también. ¿Cuánto tiene que ver la policía en todo esto? ¿La policía le está marcando la cancha al gobernador electo? ¿La policía huele el vacío de poder que tienen los jefes policiales de la actual gestión? ¿El ministro de Seguridad que se va el 10 de diciembre y está acomodando las fichas? Bueno, ¿qué está pasando en Santa Fe? Lo vamos a charlar hoy con nuestro invitado. También vamos a hablar de transporte, porque es empresario del transporte en Santa Fe. Vamos a estar hablando del boleto, de la situación de las empresas de transporte, no solamente en la provincia de Santa Fe, sino a nivel país. Nos visita hoy en 30 minutos Alejandro Rossi. Bienvenidos. No necesitas mayor presentación que esta, exsecretario de Seguridad, entre tantas otras cosas, diputado nacional. ¿Cómo andas, Ale? Bien, muy bien. ¿Todo bien? Bien? Gracias por invitarme. Sí, todo bien. Bueno, gracias por venir. No, por favor, un placer para mí siempre charlar contigo. ¿Cómo describís lo que está pasando en temas de seguridad? Vos estuviste en un lugar neurálgico en su momento y cuando comparás en retrospectiva lo que fue tu gestión y todo lo que pasó en el medio hasta el día de hoy, ¿cómo llegamos a esto? ¿Qué sensaciones tenés? Cuando sucede un crimen tan conmocionante como el de Cabal, y que además es un proceso de acumulación y que produce una reacción de aquellos sectores que tienen mayor capacidad de reacción social y política, que son los sectores medios, uno tiene tendencia a universalizarlo. Yo creo que lo que hay y no debe caer en esa tendencia, pero sí lo que hay es un marcado deterioro de las condiciones de seguridad que comenzó con la asunción misma del gobernador Wiener, que no ha podido ni Bonfatti ni Lischy corregir, digamos, los indicadores confiables de las cifras del delito, porque hay lo que se conoce como una cifra en blanco, porque, digamos, no me refiero a robos, hurtos, esas cosas que ya nadie denuncia porque se naturaliza, pero sí homicidio, robo calificado, robo automotor, homicidio en ocasión de robo, son realmente muy malos. En un contexto nacional, malo, pero Santa Fe es una isla de lo peor, digamos. Y todo esto tiene un punto de comienzo porque también es un punto de responsabilidad política, porque la salida es política. Arranca con el gobierno del Frente Progresista, claramente. Y arranca con una visión político-ideológica de los gobernantes socialistas que es errónea, que fue errónea antes, lo es errónea ahora, y que es una mirada que no solo está conforme a los tiempos actuales, sino que atrasa con relación a los tiempos en los cuales asumieron.
¿Cuál es esa mirada para vos? Una mirada de autogestión, una mirada donde la policía es una fuerza compacta que hay que tenerla a la distancia, donde una mirada que privilegia el no pago de costos políticos que los pague la policía, una mirada de creer que la policía es una experta en seguridad, toda una serie de confusiones ideológicas, políticas y técnicas que nos llevaron a esta situación, donde ya en el último año, en el último periodo, en este periodo de Lischy, fue tan errática la conducción que nos pasamos 1 año y medio discutiendo con Patricia Burri sobre si venían más gendarmes, menos gendarmes. Terminamos con un fiscal provincial diciéndole sáquenlos de acá porque lo que han hecho es empeorar la situación. Una situación de desmadre de la cuestión narco en Rosario puntualmente y también en las periferias de Santa Fe. Toda una serie, pero consecuencia claramente de una concepción política que no tuvo no solo una política de seguridad, sino que no tuvo una claridad sobre cómo es de diagnóstico, ni pudo generar ninguna propuesta técnica que nos permita mejorar la situación. Creer que la policía es la que puede resolver los problemas de seguridad es el primer gran error. La policía es una herramienta como lo podría hacer el Ministerio de Educación, digamos. Creer que las burocracias permanentes del sistema educativo son los que van a resolver los problemas educativos de Santa Fe o de salud, en el caso, usando el mismo ejemplo, o que los médicos van a resolver el problema de salud de la provincia, es un error. Es el principal error. La seguridad es un servicio público, demanda una concepción ideológica, demanda un plan de acción, demanda que ese plan de acción y tiene ejecutores que en una parte de todo el plan de seguridad, en una parte, te diría, importante, pero no toda, es la policía. Y todo eso ha estado ausente, absolutamente ausente. Yo fui subsecretario de Seguridad entre 2003 y 2005. Iniciamos un plan de reformas. Hay 4 leyes que regulan la actividad de la policía, digamos. La ley orgánica, la ley de personal, la ley de formación, el Instituto Superior de Policía, y podría ser una ley de seguridad privada que regule el trabajo de las agencias, que está tan mezclado porque no se sabe bien de qué lado el mostrador, toda una serie de cosas. Nosotros arrancamos con un proceso de reforma muy ambicioso, cambiamos la ley de personal, creamos el Instituto Superior de Formación Policial, y nos quedaron pendientes cuestiones que lo que debía hacerse era profundizarse. No solo no se profundizó, sino que se atrasó. Y se creyó, como al viejo estilo, de que todo se arreglaba con equipamiento, ¿no? Le damos chaleco, no le damos... No, es una cuestión de diagnóstico político, diagnóstico social, urbano. O sea, hay una serie de factores que claramente fueron ignorados por la actual gestión y naturalmente los resultados avalan este punto de vista. Los resultados son realmente muy malos, son los peores 4 años, los peores 12 años en materia de seguridad de la historia de la provincia de Santa Fe. No había pasado nunca una cosa parecida. Ahora, vos fuiste jefe político de la policía. Sí. Que además no fuiste un político demostrador, digamos. Vos te metías, quilombo que había, quilombo que te metías, que entraba, pateaba todas las puertas que tenía que patear. Conocés a la policía, conocés a los comisarios, conocés cómo funciona. No tanto, no exageremos tanto. No, bueno, sí. Además ya pasó muchos años, entonces tengo derecho a haberme olvidado. Pero hay cosas que no cambian. Hay cosas que no cambian. Sí. ¿Qué haces si te toca asumir como ministro de Seguridad mañana? Tiene que sacar a la mitad a la policía. ¿Cuánto tiene que ver la policía con el grado de avance de la inseguridad y todo esto? Bueno, hay varias cosas, digamos. Es un trabajo horrible ser policía. Es un trabajo pesado en términos de acción, y es un trabajo de poco reconocimiento social, con lo cual conlleva una carga familiar importante. No sé bien cómo es la cuestión remunerativa, pero naturalmente era mal remunerado, o históricamente mal remunerado. No es fácil trabajar de policía, digamos. Pero bueno, prueba de ello es que vos creo que la cantidad de gente que está con licencia médica supera el 28%. O sea, el 28%, si tomás, ponele que haya 40.000 hombres, el 30% te está hablando de 12.000 personas enfermas, digamos. Con lo cual es un síntoma, digamos, ¿no? Y la mayoría de eso con carpeta psiquiátrica, digamos. Hay una situación de estrés funcional muy fuerte en el trabajo policial, claramente. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es tener un diagnóstico correcto sobre esto,
qué es lo que, en qué estado están los policías. A mí me cuesta decir la fuerza, porque suena a una corporación armada, con capacidad de conspiración, vos por ahí lo insinuaste, son personas que en general todos desconfían de todos miran de reojo al jefe y al que está al lado. Yo no he visto, por lo menos en mi experiencia, grandes actitudes corporativas. ¿No? No, para ¿Nunca nada. te marcaron la cancha vos? No, para nada. Funciona con la lógica que cuanto más se vayan, mejor, porque suben los de abajo, digamos. Entonces es dificilísimo que un jefe policial pueda generar un grado de solidaridad como para pergeñar una operación. No, más bien son focos aislados donde van generando, en algunos casos, sus propios nichos de corrupción que no tienen nada que ver con el que está en el otro lado. O sea que no ves eso ahora. No, yo no veo eso. No, lo que hay es, digamos, si empezamos con este diagnóstico que yo te estoy armando, lo primero que empezás es tener otra mirada. Pues ya no le decís la fuerza, ya no es una institución basal de la organización política santafesina, y es un conjunto de personas, de la mayoría de las cuales llegaron a ese lugar por cuestiones laborales, de jóvenes me refiero, que no tenían otra oportunidad, y después con todo mal, digamos, con una doctrina mala, con una mística mala, con una ideología pésima que ha hecho. En este caso sí hay que decirlo un poco más claro, digamos, no solo ha pasado en Santa Fe, sino que ha pasado en la Argentina. Si hay algo que la Argentina tiene, es deuda con reformas democráticas en su fuerza de seguridad. La estructura es la misma heredada de la dictadura en 1980, no se las ha tocado, salvo algunos cambios menores, algunos intentos que hicimos en Santa Fe, algo en Córdoba, algo en la provincia de Buenos Aires. El resto funciona con una lógica que no tiene nada que ver con el tiempo, con el momento, con la problemática. Es una policía, en general, es una policía que estaba estructurada para funcionar sin problemas de seguridad. Lo que necesitaba era una situación de orden político que controlaba los factores de seguridad. Y cuando funcionaba, funcionaba en términos violentos y autoritarios. Hoy vos tenés una sociedad democrática consolidada con una complejidad de problemas donde las adicciones son uno de los tantos que hay, y tenés la misma herramienta. Es como si quisieras hacer siembra directa con un arado a mancera, digamos, ¿no? Es decir, bueno, yo tengo que sembrar la mayor cantidad de campo posible de la manera más moderna y lo sigo haciendo con un arado. Claro. Bueno, esto es lo que pasa, es una herramienta que ha quedado vieja en su estructura, en su ideología, en su modo de funcionamiento y en su organización para dar respuesta a los problemas que desafían. Ahora vos decís que hay un error de concepto, entonces, digamos. No es tal la corporación que muchos ven, etcétera. Hace algunos años atrás a Bonfatti se le paró de mano la policía. Hubo sedición policial. A mí también, yo tuve acuartelamiento del comando radioeléctrico, pero lo que quiero decirte, eso siempre se da en un contexto más grande. Acordate que lo de Bonfatti fue en la parte que había pasado en Entre Ríos. Arrancó en Córdoba, sí, claro. Arrancó en Córdoba, digamos, y genera esa solidaridad que es breve, de 24, 48 horas, y ahí se acaba, digamos. Lo que yo digo es esta idea donde hay un cenáculo, donde se juntan todos una plana de comisario con otra plana de comisario y deciden permitir que alguien mate a Julio Cavalli. Eso no existe. Para mí no existe. Lo que existe es gente que no sabe qué hacer. Que todas las mañanas le dan una academia más o menos que cambia a los 48 horas. No sé qué es más peligroso lo que está diciendo. No, pero es que esa es la realidad, y no verlo como eso es no entenderlo el problema, digamos. No hay ninguna modernización en nada. A ver, es mejor. ¿Cuántos muertos hay yo creo que leí un informe de Busato que hablaba de que había causas directas por narcotráfico, hay 250 y pico de muertos, creo que en el último tiempo, no creo que sea por año, deben ser varios periodos. ¿Cuántos policías muertos hay? ¿Cuántos policías han muerto en acción en los últimos años en Santa Fe? Eso marca pero no porque no sean valientes ni corajudos, porque nadie les explica, porque nadie los enseña, porque nadie los conduce, porque nadie les dice cómo hay que hacerlo. Hay una situación de presión, porque además la pasan horrible ellos, la pasan realmente muy mal en su familia, con sus hijos. Están permanentemente a la defensiva, sin capacidad de investigación, sin capacidad de inteligencia, sin capacidad de información para poder actuar preventivamente. Digamos,
yo soy pescador, entonces es una suerte de cantidad de pescadores deportivos que pescan con una caña al azar, que van moviéndose y buscándose, cuando los delincuentes vendrían a ser los pescadores comerciales que vienen con una malla y arrasan y vacían todo el día. Entonces hay un problema ahí, hay un problema que mi diagnóstico podrá ser más o menos acertado, porque te reitero, hace muchos años que no estoy, pero ese es un problema. Entonces hay un problema de concepto, hay un problema de ubicación, hay un problema de gobierno. ¿En qué lugar el gobierno se para mirar esta organización? ¿Cómo debe intervenirse? Y a su vez, en paralelo, vos estás obligado a la respuesta. O sea, vos tenés que decir, bueno, yo tengo que arreglar la camioneta con la cual hago flete, pero a su vez no puedo pararla porque tengo que salir todos los días a trabajar. Entonces es un desafío mayúsculo el que le toca al próximo gobierno, porque necesita mejorar rápidamente la respuesta y para eso necesita una organización policial que la brinde o que ayude a brindarla, y necesita a su vez, con un diagnóstico adecuado, con un diagnóstico correcto, hacer correcciones y modificaciones muy importantes. La seguridad, mirá, en el mundo, cuando uno ve, salvo América Latina, que todavía conserva visos de gran autoritarismo, fruto de su propia historia política, es una organización casi civil. Digamos, es realmente una organización casi civil. En el sentido de que acumula inteligencia, contrata ingenieros, trabaja con una lógica donde el ejercicio de la fuerza está limitada a determinados grupos y determinados factores con mucha capacidad de hacerlo. Acá vos tenés 40.000 personas que todos andan con una pistola en la cintura, sin saber por qué, ni para qué, ni si es lo que quieren, ni piensan. Entonces hay muchísima tarea por hacer. Se han perdido 12 años, y esa pérdida de 12 años no es neutra, no es que yo perdí 12 años y no pasó nada, no, se han agravado todas las condiciones. Todas. Bueno, a ver, hoy banda pirata del asfalto que cae, 2 o 3 policías adentro, banda narco, 2 o 3 policías, camión con falopa, un policía manejando. Pero es que bueno, eso es también... Las horas SOSPE, la causa de la SOSPE para mí es tremenda, porque estamos hablando de policía que le choreaban los fondos al ministerio, en realidad todos nosotros, que no hacían las horas que tenían que hacer y se la choreaban. Sí. Y la justicia, inclusive con la conducción política... El jefe, a ver, mirá, ¿qué mejor nivel de desoriente, ¿no? O de locura, como quieras llamarlo? El jefe de la delegación Santa Fe de la Policía Federal simula un ataque, un atentado, cuando en realidad es la novia que va a la derecha que le pega 2 tiros entre un auto, y la novia policía... Tremendo, es tremendo. Entonces, ahora, bueno, la realidad es que es una herramienta indispensable. Es una herramienta que tiene que trabajar, hay que ir a un modelo de seguridad democrática, aunque esto ya está medio gastado como palabra, pero básicamente de lo que se trata es un esquema de prevención. Eso demanda una recolección de información, un circuito de cómo circula la información en todas las ciudades grandes donde las problemáticas están. Demanda un compromiso del Ministerio Público Fiscal y demanda un compromiso de los tribunales a la hora de juzgamiento, la tasa. Yo no cargo la responsabilidad ni en las leyes ni en el sistema de juzgamiento, pero es cierto que la reforma procesal penal en Santa Fe, que es una reforma deseable, sí, claro, ha bajado los niveles de eficacia a estadísticas muy malas. Estos policías, hay todo por hacer. Estos policías que hablamos de las horas extra, de las horas SOSPE, hoy están devolviendo en cuotas la que se chorearon y siguen siendo policías. Es una decisión política, digamos, que interviene la justicia, pero es una decisión política. Totalmente. Hace falta pegar volantazos muy fuertes. Yo trato de ser prudente porque no quiero, digamos, decir cosas que... Pero hace falta un volantazo muy fuerte, un cambio abrupto. Ahora, tiene que ser alguien también muy especial el que se siente en esa silla, porque no cualquiera te quiere agarrar una silla como esa, la del Ministerio de Seguridad, por ejemplo. Sí, yo creo que sí, que tiene que ser alguien que conozca mucho, que tenga una correctísima formación teórica, que esté muy informado sobre lo que se hace en el mundo, que tenga una experiencia práctica y que tenga conocimiento de cómo funciona el mundo del crimen, digamos, que tiene una lógica que se estudia además y que se sabe cómo es, porque, qué sé yo, por dar un ejemplo, digamos, en el caso narco, el lavado del dinero que se recauda es tan o más importante que la recaudación de dinero, y eso implica circuitos, implica empresa fantasma, implica circuito financiero, o sea, no es que solamente, como hemos visto en tantas series, juntan valijas y se llevan a su casa y las guardan en el cuartito de atrás y van sacando, digamos. Demanda, sí, una información. Y después tenés la rapiña, y después tenés el hurto, y después tenés el robo ocasional, que es el que enloquece la vida a los ciudadanos, digamos. Los ciudadanos no están pensando
en el combate, qué sé yo, por decir, Alvarado es un apellido que ni siquiera le suena, o los monos, digamos, lo ven por... Su problema es que pasa la moto y les roba, pasa... Sí, que abre el local y lo encañona. ¿Cuáles son los sectores más vulnerables? Los sectores más vulnerables demandan una acción policial distinta a los que no. ¿Cuántas veces te robaron a vos, me robaron a mí? ¿Alguna vez, ocasionalmente? ¿Cuántas veces crees que le roban a una pobre anciana? ¿O cuántas veces a uno de nuestros hijos de 14, 15 años los paran y dicen dame la zapatilla, la mochila, el celular? O a mujeres, digamos. Entonces no es todo lo mismo, no se hace todo igual. Entonces vos tenés que tener un correcto diagnóstico de cada una de las ciudades, dónde se concentra la población de mayor edad, cómo son los circuitos de circulación de las mujeres en una ciudad, que son cosas que se estudian, que se hacen de manera previsible. Cómo son los circuitos de la salida escolar. Ahora, si todo eso no se vuelca en inteligencia, en información, en análisis y en propuesta de accionar policial, quedamos en la intuición. Digamos, la mayor herramienta que tiene la policía para actuar todavía es la estigmatización o la intuición, o la alcahuetería cortita. Aquel fulano me dijo perengano, o este tiene cara, o este otro no tiene cara. Muy si vos que sos blanco, rubio, alto, te ponés de motochorro, hasta que te agarren pueden pasar 100 asaltos. Porque el estereotipo cuál es, negrito, gorrita, cosita, tal cosa. Entonces, ¿cuántos son los delitos de cuello blanco, digamos? ¿Cuántos son los condenados en Santa Fe? ¿Vos creés que los sectores medios, blancos, arios, no los cometen? Entonces, todas estas cosas que yo te las he ido en una suerte de... porque así lo marca el programa de la ritmo televisivo, mostrándotela, todo esto demanda un proceso de análisis científico serio y un proceso de respuesta seria que demanda una incorporación de gente a trabajar la cuestión de seguridad que hoy no está y que no es la policía. La policía debe ser el administrador final de la violencia legal y para eso debe capacitarse. Vos tenés que tener 2.000 policías en Santa Fe, pero que realmente sean buenos. Pero buenos, ¿no? Yo recuerdo una cosa que me impactó mucho, ¿no? Cuando fue el incidente de Chocobar, que Patricia Bullrich en esas cosas que son tan típicas de ella, ¿no? Sorprendernos por lo imbécil, que salió a felicitarlo. Recuerdo una expresión del jefe de policía de Santa Rosa La Pampa, que es una ciudad de 100.000 habitantes, 120.000 habitantes, o era el jefe de la policía de la provincia, de La Pampa. Y dijo, no, mire, al revés. De lo que tenemos que estar orgullosos es de no herir a nadie, de no matar a nadie y de resolver el problema con el cuero nuestro. Bueno, es más o menos así, es al revés. Es al revés, entonces no son 40.000 tipos desparramados sin saber cómo, con qué lógica, con 40.000 efectores que no saben para qué sirven, ni dónde, ni cómo están, sino que es un trabajo de formación, de inteligencia, con una concentración de la violencia en manos de pocos, muy eficaz. Lamentablemente todas estas cosas son deuda de la Argentina. En Santa Fe, que habíamos empezado a saldarla, lo que hicimos fue retroceder 50 años. Fueron 12 años muy malos. Te voy a hacer un corte muy breve. A la vuelta quiero charlar rápidamente de política, qué ves a nivel nacional, lo que se viene de las elecciones y qué pasa con el transporte. Que cada vez que hablo con algún empresario del transporte te dice no va más. Y vos lo ves que sigue el bondi. Bueno, corte, ya seguimos con más 30 minutos. Sounds like I'm shouting from a balcony in Munich. Like a vida. Recomiendo todos los lunes a las 14 horas por Veo Santa Fe, Santo Tomé y Coronda lo que pasa en la región. Políticos, deportistas,
sindicalistas, todo lo que tiene que ver con la actividad cultural y social de la región en un solo lugar. Además, recorriendo los mejores restaurantes de la región aquí. Recomiendo para que no te lo pierdas. Por Veo, contenido nuestro. Vos que sos comerciante, emprendedor, profesional o tenés un oficio, ¿qué recomendás para vender más? QR, claro. No pierdas la oportunidad de hacer crecer tu negocio. Solo tenés que pedir tu QR en bancosantafe.com.ar/cobrar con QR. Cámara de Diputados, Provincia de Santa Fe. Diálogo Transforma. Canalveo.com, el nuevo portal de noticias de nuestro canal. Nuestras noticias, estés donde estés. Entérate de la actualidad como solo Veo puede contártela. Tu provincia, tu ciudad, tu barrio y todo lo que realmente te interesa. Visítanos en canalveo.com y conectate con nuestras noticias. Con Cablevideo podés ganar todos los meses entradas para Cinemark. Mantén tu abono al día. Hacete fan de nuestro Facebook y gana con Cablevideo. Por ser abonado a Cablevideo, te damos un 20% de descuento en tus compras en la farmacia de Jerárquico Salud y 20% de descuento en su centro deportivo. Mantén tu abono al día y ahorrá con Cablevideo. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Iván Noble vuelve a Santa Fe. Jueves 3 de octubre, 21:30 en La Moreno. Iván Noble presenta su nuevo material discográfico, Mujer y Ego, con su banda completa en un show vibrante. Anticipadas en Cablevideo, Marcial Candiotti y Balcarce y en harlem.com.ar. Nos quedan algunos minutos, siempre nos quedan cortas los 30 minutos para charlar con vos. Política, ¿qué ves en este panorama? Hay un gobierno que en las PASO se comió ese ladrillazo de frente y un peronismo que de repente se le abrieron todas las puertas. Perón decía que las cosas siempre suceden antes y lo que lo hacen las elecciones es certificarlas, digamos. El gobierno nacional debió haber tomado nota no de la victoria en la provincia de Buenos Aires, sino de la gran elección de Cristina Fernández en la oportunidad del 2017, digamos, un gobierno que asume y hace una lectura universal de un resultado que indicaba lo contrario, digamos, ¿no? Ganó por un punto y medio. Claramente el peronismo y el kirchnerismo, más allá de su ruido de superficie, es una fuerza política muy importante, que naturalmente ocupó el espacio opositor y que naturalmente estaba en contra de las cosas que se veían como modelo, que en el 2017 hubo una expresión ya clara de insatisfacción y que se canalizó en esta elección, digamos. Es como hablábamos de la cuestión de seguridad, digamos, ¿no? Podrá hablar horas Puyar o Lichi y todo en defensa propia, los números son contundentes. Bueno, me parece que a nivel nacional los resultados para la población de 4 años de gobierno son tan contundentes que es imposible que no aspire a cambiar. ¿Qué pasa con el transporte? ¿Hay pedidos de las empresas para...? No, bueno, el transporte es un hecho de la economía, digamos, no hay ninguna manera que vos puedas tejer un paraguas sobre un hecho que funciona como todo el resto de la economía. Tiene todos sus insumos dolarizados, porque bueno, están todos vinculados a la actividad petrolera, repuestos, combustible. Unidades funcionan en ese sentido, y cuando se producen sacudones tan bruscos de costos como el que pasó después de las PASO,
sus economías tienden a deteriorarse rápidamente. Ahora, ¿qué pasa cuando un intendente te dice, che, congelamos el boleto porque es una medida que socialmente cae bien? Tapa el sol con las manos. Pero atrás tenés Tapa el sol con las manos, digamos. Es una necedad. Es un infantilismo. Para mí, claro, es un infantilismo. ¿Cómo el infantilismo de creer que Macri podía tener 90 días congelado el precio de los combustibles? En el caso de Macri puede ser, porque bueno, de última, el Estado, al generar la política macroeconómica, puede tener niveles de financiamiento que las empresas de ninguna manera tienen. Digamos, una empresa que no le ingresa lo necesario para cubrir sus costos, naturalmente decae el servicio. Porque no es que hay un lugar donde vos decís, bueno, y ni siquiera hay un sistema bancario que pueda respaldarte. ¿A quién va a pedir plata prestada al 70% de tasa de interés? Imposible. Sí, o sea que sigue las reglas de la economía, digamos. La última, muy cortita. ¿Qué va a ser distinto de la próxima gestión del peronismo? Falta la elección todavía, pero no se puede esconder una realidad, digamos. A mí me parece muy interesante los lugares que se están parando Alberto Fernández y Cristina Fernández. A mí me parece que hay que a él lo conocemos ya porque es el que hace la campaña, pero hay que seguir algunas ideas que ella viene tirando en las presentaciones de sus libros. Esta idea del nuevo acuerdo social, que sería una suerte de terminar de cerrar la disputa histórica entre liberales que creen que hay que acumular capital y después distribuir, y nacionales y populares que creemos que las dos cosas deben ser en paralelo, y pensar un acuerdo, no un acuerdo político donde nos reunimos en una mesa, que puede suceder o no, pero una idea de que la Argentina necesita un marco de condiciones macroeconómicas estables por un tiempo bastante largo para poder permitir su desarrollo. Y eso es una vitalización del mercado interno, porque es el 75% de su PBI, y una fortaleza de los dos sectores generadores de divisa que la Argentina tiene hoy para generar ahorro nacional y poder cumplir los compromisos internacionales, que es la provisión de gas y petróleo en Neuquén, o en el área de Neuquén, y que es la actividad agrícola centralmente, digamos, ¿no? Agrícola intensiva. Me parece que por ahí está la salida. Yo no visualizo tampoco que vaya a ser un gobierno, va a ser un gobierno de cambios, claramente de cambios, pero que es tan grande el nivel de deterioro que va a haber que tener un poco de paciencia para ver resultados. Gracias, Ale, por venir. Gracias a vos por tenerte, invitarme. Siempre. Gracias por habernos acompañado. Volvemos el próximo 30 minutos. Chau. Aside from my soul.